La invención de la abstracción siempre la hemos ligado al siglo XX porque es el momento en el que pintores, cineastas, fotógrafos y personas que crean imagen en general consiguen liberarse de los objetos, es decir, que no tienen que pintar nada. Para los pintores clásicos siempre había que pintar algo. Podías hacer un retrato porque representabas a alguien, podías hacer un paisaje porque representabas, por ejemplo, una puesta de sol. Podías hacer pintura de género, que esto básicamente es gente haciendo cosas. O podías hacer pintura de historia, bien historia religiosa, bien historia mitológica o bien una historia cogida de la literatura. Y cuando incluso el pintor quería representar una idea más o menos abstracta, también se echaba mano de estos géneros. Por ejemplo, aquí la representación de la música aparece representada por unas personas en un paisaje. Entonces, ¿qué ocurre en el siglo XX? Que llegan unos pintores y dicen, ¿y si yo no quiero representar nada de eso? El historiador Elger explica que esto fue un proceso paralelo de varios artistas. Es verdad que Kandinsky se ha considerado el padre de la abstracción, pero nada de esto hubiera sido posible sin Picasso en París o sin Malevich en Moscú, por ejemplo. Son creadores de imágenes que empiezan a disolver la propia imagen, el propio objeto que aparece representado, y comienzan a hacer una pintura con signos autónomos que no dependen de ningún objeto exterior. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una superficie azul, por ejemplo, ya no tiene que representar un cielo o un mar, que la imagen es autónoma, vale por sí misma y no tiene que referirse a un objeto de la realidad exterior que nosotros ya conocemos. Entonces, claro, esto abre las posibilidades del arte muchísimo. Digamos que por una parte las pierde, ¿no? Porque ya no tiene esa cualidad simbólica y alegórica que tenía el arte clásico. Pero por otro lado, claro, gana muchísima autonomía y muchísima autoafirmación. Es el momento en el que la pintura se autoafirma como pintura, y esto quiere decir que una superficie azul no es que no signifique nada, es que significa una superficie azul. Y esto es un paso importantísimo en el arte del siglo XX y todo el arte que va a venir después. Evidentemente, esto no ocurre de un día para otro. Incluso a veces la distinción entre obras abstractas y obras figurativas pues no está tan clara. De hecho, muchos pintores han jugado a poner estos límites en tensión. Aquí tenéis esta tormenta de Turner o este perro de Goya, donde no se ve muy bien el límite entre figuración y abstracción. Sin embargo, sí aparece un objeto representado. Por muy diluido que esté, aparece un objeto. Y aunque es muchísimo más complejo que todo esto, aún podemos llegar a decir que esto es un paisaje y un retrato. Esta es la diferencia con los artistas más contemporáneos, los artistas del siglo XX, que toman la decisión consciente de retirar las figuras de sus obras, de retirar la representación. Ellos no quieren hacer paisajes, no quieren hacer retratos, no quieren hacer bodegones, no quieren representar ningún objeto en sus obras. Quizá podemos decir que Kandinsky fue el primero que hizo esto cuando acudió a esa exposición de Monet y se quedó prendado con esos almiares, y en ese momento él se da cuenta que efectivamente el objeto es lo de menos en una obra y empieza a investigar sobre el camino de la abstracción. Pero también hay otros pintores que comenzaron este camino con él. Uno de ellos, de hecho, fue Mondrian, que estaba dando clases con él en la escuela de la Bauhaus. Mondrian empieza haciendo pintura de paisajes muy académica, después ya se pasa al cubismo y después desde el cubismo hace evolucionar este hacia la abstracción geométrica. Las imágenes que conocemos de Mondrian se encuentran dentro de un movimiento que se llamó el neoplasticismo, término que él mismo inventó para él y para otros pintores que defendían que la obra de arte debía ser completamente concebida en la mente del pintor antes de ejecutarla, con lo cual no podía ser inspirado ni por la naturaleza, ni por los sentidos, ni por los propios sentimientos del pintor. Mondrian también va a formar parte del movimiento Die-Stil, que lo que va a hacer es llevar este principio al diseño gráfico, a la arquitectura y al diseño industrial. Lo que va a hacer es utilizar solo los colores primarios, rojo, amarillo y azul, en una cuadrícula de líneas negras con fondo blanco. Esto lo va a hacer para separar los tonos. Como veis en las obras de Mondrian, los colores nunca se mezclan. De manera que cuando el espectador observa estos cuadros, siempre al natural, por supuesto nunca en una pantalla, el efecto es el del movimiento. Los planos empiezan a moverse hacia adelante y hacia atrás en una imagen que es completamente bidimensional, donde no hay ningún atisbo de perspectiva. Pese a lo que aparentemente puede parecer un juego visual, Mondrian desarrolló una auténtica filosofía dentro de su arte, donde se hablaba del ser humano en el orden vertical y espiritual de las cosas. En el año 25, Mondrian tiene una pelea con uno de sus colegas pintores del grupo de los neoplasticistas, Theo Desbourg, que empieza a introducir las diagonales en las obras. Para Mondrian esto empezaría a desestabilizar totalmente el modelo, así que decide romper sus vínculos artísticos. Mondrian está realizando un serio trabajo sobre la representación de planos y sobre todo será cada vez más purista. Cada vez la superficie blanca ganará más espacio
despacio y esas líneas negras serán cada vez más finas, mucho menos invasivas en la imagen. También Mondrian se interesa muchísimo por las leyes de la percepción. Fijaos cómo los espectadores vemos líneas trazadas cuando realmente no son líneas sino planos negros. La línea no tiene superficie, es simplemente la unión entre dos puntos, y aquí la superficie hace que dejen de ser líneas para ser plano. Por este mismo camino también se aventuró Malevich, un pintor ucraniano que estuvo en el movimiento suprematista. Este pintor fue perseguido por el régimen de Stalin, que además confiscó toda su obra, así que Malevich murió en el año 35 sumido en una profunda pobreza. En el año 15 había escrito un manifiesto que se llama Del cubismo al suprematismo, especialmente interesante porque, igual que Mondrian, parte de las enseñanzas de Picasso y por tanto de las enseñanzas de Cézanne para ir hacia la abstracción geométrica. Malevich quería realizar una pintura en la que nada pudiera ser percibido, simplemente ser sentido, y toda su vida va a ser un trabajo sobre esta premisa. La obra que quizá inicia este camino es Cuadrado Negro de 1915, como veis el mismo año que su manifiesto, y la obra es muy sencilla. Lo que ves es lo que hay, un cuadrado negro encima de un cuadrado blanco. Cuando Malevich dice que quiere hacer una pintura para ser sentida, es por su idea que tiene sobre el mundo. Para Malevich, el problema del mundo era el abigarramiento de objetos y de ideas. Estaba seguro de que mucho más allá de un mundo lleno de objetos, subyacía una experiencia completamente diferente, que se mostraba como una sensación no objetiva. Y para él, esta sensación se expresaba muchísimo mejor a través de formas geométricas puras dispuestas en un vacío. El cuadrado negro sería la sensación y el cuadrado blanco sería el vacío que existe tras esa sensación. Como hemos dicho, la búsqueda de esta idea va a marcar su carrera pictórica, que siguiendo paso a paso desembocará en la abstracción total. Digamos que si alguien ha hecho la obra más abstracta del mundo, él es Malevich. Aquí tenéis este cuadrado blanco sobre fondo blanco del año 1918, que por supuesto resultó un punto de no retorno, porque ya no se podía ir más allá. Aquí Malevich prescinde de todas las formas de la representación tradicional, sin color, sin profundidad y sin volumen. La figura en diagonal nos evoca un poco esa sensación de flotar y también incluso de movimiento en el vacío. Siempre esa sensación y vacío detrás de la sensación. Así que, como veis, tanto Kandinsky como Picasso y Cézanne fueron claves para la llegada de la abstracción en el siglo XX, que pronto comenzó un camino propio tan importante como lo fue la pintura figurativa. Tenemos que situarnos un poco temporalmente, y fijaos que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la potencia hegemónica a nivel mundial. Se convierte en el centro en muchos ámbitos, pero por supuesto también en el cultural y artístico. Acordaos que en movimientos anteriores teníamos muchos artistas que a causa de la guerra han tenido que exiliarse a países neutrales como Estados Unidos. Así que entre ellos aparece un grupo de pintores muy jovencitos que empiezan a hacer una pintura que se ha llamado expresionismo abstracto, un movimiento que entraría dentro de una escuela mayor que es la Escuela de Nueva York. Todos ellos causantes de que el foco artístico se moviera en este momento de París a Nueva York. Así que en este momento los pintores y los artistas en general reciben muchísimo apoyo. Estados Unidos se vio en ese momento como un símbolo del triunfo democrático frente a los regímenes totalitarios, con lo que por parte de Estados Unidos era importante crear una propaganda que comunicase esos valores democráticos, y dentro de esta estrategia, por supuesto, se contó con la cultura. Entonces pensaron, ¿qué es lo que han hecho los regímenes totalitarios con la pintura de vanguardia? Tres cosas. Por un lado, perseguirla, por otro, condenarla y por último, destruirla. Así que los estadounidenses abrazan todo el arte de vanguardia en contraposición con lo que habían hecho los totalitarismos. Así que digamos que la Escuela de Nueva York recibió una sensación oficial del gobierno norteamericano. Se empezó a ver como una forma de arte muy genuina, muy propia de Nueva York. Era además como un orgullo nacional. Y esto, claro, hizo que se multiplicaran los museos públicos y las colecciones de arte moderno. Fijaos que es en el año 1929 cuando se inaugura el Museo MoMA, que Alfred Bass, su primer director, hizo un esfuerzo por ordenar las vanguardias y ordenar la colección del museo según él planificó en ese diagrama tan conocido de las vanguardias artísticas. Esto es particularmente interesante porque en todo este auge tan positivo del arte estamos asistiendo con el expresionismo abstracto a la última vanguardia, al ultimoísmo. Y es que ocurre algo muy paradójico porque este contexto tan positivo para el arte, donde museos, instituciones, mecenas lo apoyan tantísimo, pues van a terminar por matar las vanguardias. Claro, fijaros que los artistas de las vanguardias son artistas muy rebeldes contra las normas que había establecido la academia desde los griegos, desde el Renacimiento, siempre proponiendo ideas que van en contra de lo que en ese momento la crítica y el público estaban estableciendo como lo correcto. Y de repente se encuentran con semejante apoyo que ya no había que ir en contra de nada. Todo el mundo acepta lo que hacen, que incluso restaurantes empiezan a pedir obras a artistas muy conocidos como por ejemplo Rothko para decorar sus paredes.
paredes. Los historiadores enmarcan esta crisis definitiva de las vanguardias en los años 70. Parece que el arte pop fue un poco la confirmación de que efectivamente el público estaba totalmente a favor del arte que estaban haciendo y que no solo estaba a favor, sino que lo consumía y lo disfrutaba. Es ese límite en el que empieza el denominado arte postmoderno. El arte ya no se presenta como una novedad, como una moda, de ahí arte moderno, sino que ya empezamos otra época. Luego habrá grupos también, pero ni de lejos van a tener la fuerza que tuvieron las vanguardias históricas del siglo XX. Bien, y este último ismo, el expresionismo abstracto, ni siquiera va a tener un estilo común. Es decir, que en general son pintores, como su propio nombre indica, que se acercan a la abstracción de manera muy expresiva. Van a expresar estados internos del pintor, pero cada uno lo hará a su manera. Por ejemplo, Rothko llevará a cabo ese expresionismo abstracto a través de campos de color, y Pollock y de Kooning, por su parte, realizaron un tipo de pintura muy diferente que se llamó pintura de acción. Pero bueno, más allá de estas diferencias, la escuela de Nueva York sí que apunta a algunos comportamientos comunes. Digamos que por ser la última vanguardia no deja de tener una actitud vanguardista y de presentación de novedades. En primer lugar, la importancia del proceso creativo. Ya sabéis que el proceso de la obra de arte se descompone en tres fases: la idea, el proceso y el resultado. El arte clásico había puesto la importancia en el resultado, en la habilidad técnica del pintor para llevar a cabo ese resultado. Luego vimos cómo los dadaístas, por ejemplo, ponían el peso en la idea. La obra de arte casi era una consecuencia innecesaria de llevar a cabo esa idea. Sin embargo, los expresionistas abstractos van a volver a cambiar este proceso y la importancia la retoma ahora el proceso creativo. El resultado casi importa poco. Lo interesante para ellos es ese momento creativo. Es un movimiento muy ligado al tiempo, porque el tiempo de creación de la obra es fundamental, muy guiado por la intuición y dejando aflorar siempre el verdadero yo del artista. Para ello, los pintores de este movimiento van a utilizar grandes formatos. Esto claro que va en consonancia con el objetivo de los pintores. El pintor quiere expresarse a través de la pintura y el proceso creativo es lo más importante, entonces el lienzo debe ser lo más grande posible para poder trabajar toda su energía interior. Seguramente esto ya suene, y es que además los artistas del expresionismo abstracto van a seguir buceando en las teorías del automatismo que proponían los surrealistas. ¿Os acordáis que los surrealistas proponen pintar directamente las imágenes del inconsciente sobre el lienzo sin que la razón medie? Pues los expresionistas abstractos van a seguir este camino empezado por los surrealistas. Acordaos que la segunda fase del surrealismo, que dura hasta el año 45, tiene su foco en la ciudad de Nueva York, con lo cual Pollock, Rothko y todos los expresionistas abstractos están viendo muy de cerca el trabajo de los surrealistas. Los expresionistas abstractos son abstractos, es decir, no representan nada. No hay paisajes, no hay retratos. Y de hecho, una de las cosas que más le enfadaba a Rothko leer en la prensa es la alusión a sus paisajes. Rothko nunca pintó paisajes, nunca pintó nada. Es sencillamente pintura expulsada en un material, que bien puede ser un lienzo o, por ejemplo, una película. Lo importante no es lo representado, sino el gesto de crear la imagen. ¿Qué es lo que cuenta entonces? Que lo acabamos de decir, el gesto del creador de la imagen. El modo o la manera en el que ese creador de imagen ha expulsado la pintura en esa imagen, que es tan expresivo que incluso mirando la imagen podemos imaginar en qué circunstancias se realizó, quién está detrás de esas pinceladas y cómo se están dando en el lienzo. ¿Había ira? ¿Había enfado? ¿Se hizo rápido o se hizo meticulosamente? ¿Se utilizó un pincel pequeño? ¿Se utilizó una brocha grande? ¿O no se utilizó nada de esto y se tiró la pintura directamente en el lienzo? El gesto del pintor es lo más expresivo de estas obras. Y aunque yo creo que ya somos conscientes de que efectivamente una obra de arte no tiene nada que ver en una ilustración, en una pantalla, que en directo, en persona, aquí toma muchísima fuerza esa idea. Porque cuando uno ve en persona un Antonio Saura, un Tapies, un Rothko, un Pollock, todo cambia. Nada de lo que ha visto en los libros parece estar ahí. Fijaos en esta obra de Pollock. Como veis, el resultado es menos importante que el proceso creativo. De hecho, todas las obras que hace Pollock en este momento son muy parecidas. Lo que hacía Pollock era cubrir grandes superficies de tela que él había dispuesto en el suelo y comenzaba a hacer una danza alrededor de esa tela que estaba dispuesta en el suelo. El mismo Pollock explicó que necesitaba el lienzo en el suelo y no en un caballete para tener una superficie dura que fuera a soportar y a ser resistente a lo que él iba a hacer encima, aparte de que físicamente tiene otras implicaciones entre la tela y el pintor. Os voy a leer una frase de Pollock que explica muy bien esta relación entre los lienzos y el pintor. En el suelo me siento más tranquilo.
me siento más cerca, más parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar desde 4 lados y literalmente estar en la pintura. Qué importante esto que dice Pollock de estar en la pintura, esa implicación emocional y física del lienzo y el pintor cuando estamos hablando de expresionismo abstracto. Ese proceso creativo, que es el que daban importancia a los expresionistas abstractos, tiene que ser coherente con la manera en la que se está pintando. La obra es completamente abstracta, pero muy expresiva, que como veis sigue estas normas del automatismo. De hecho, Pollock decía que cuando pintaba no era consciente de lo que estaba haciendo. Él no reflexionaba a la hora de crear, era puro instinto. Tenía una primera fase en la que el pintor danzaba alrededor de ese lienzo, como le explica por los 4 costados, con un cubo de pintura en la mano y una brocha en la otra, y iba salpicando mediante la técnica de goteo pintura en ese lienzo. Esta técnica del goteo se llama así porque el pintor no toca la superficie de la tela, sino que va proporcionando pequeños latigazos a esa brocha llena de pintura, que hace que la pintura caiga en forma de goteo. Dentro de este frenesí creativo llega un momento en el que el pintor va a parar y ahí sí va a hacer algunas correcciones cromáticas de equilibrio compositivo y formal dentro de la obra hasta dejarla terminada. Claro, tener las dimensiones de estas obras presentes siempre es importantísimo para entender la complejidad que tiene la creación de una obra así. También de Kooning, aunque fue más figurativo, trabajó en este sentido con brochazos muy expresivos, con dimensiones enormes donde las brochas se convierten en brochazos, y a pesar de que los colores no son tan agresivos, sí que lo es su gesto como pintor. Bien, frente a estos artistas un poquito más gestuales, existió otra corriente dentro del expresionismo abstracto que no se interesan tanto por este gesto, sino por la creación de espacios monocromos, es decir, de un solo color. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta que es una pintura muy empastada, con mucha masa de pintura, por lo que también se vuelve muy expresiva. Fijaos que esto es un tema que me gustaría hablar porque yo creo que es un tabú que recae sobre los expresionistas abstractos. Creemos que en la abstracción la técnica ya no importa, pero efectivamente la técnica sí que importa. Mirad, esta es una obra de Rothko. La preparación que tienen estos lienzos es impresionante. Primero, por la sobredimensión de la obra. Como veis, Rothko trabajaba otra vez en unas dimensiones increíbles. Tenéis que tener en cuenta que el pintor, cuando pinta, está muy cerca del lienzo, de manera que no es capaz de ver la obra completa, por lo que muchas veces Rothko se sentaba en una silla enfrente de la obra y esperaba mientras la contemplaba, a ver cómo podía seguir. Es un trabajo mucho más contemplativo y mucho más sereno que el trabajo de Pollock. Por eso hay que ver en este sentido el gesto del pintor, lo que nos están contando, esas pinceladas que están en el lienzo. En definitiva, cómo fue ese proceso creativo. Así que Rothko en este sentido es muy parecido a un pintor clásico preparando esos materiales. En primer lugar, crea una base de pintura granate que hacía con unos pigmentos de color mezclados con un adhesivo, casi como un barniz preparatorio de la tela. Esto es porque las bases de las pinturas al óleo contienen unos ácidos que con el tiempo pueden ser corrosivos y dañar las fibras de la tela. Entonces aquí Rothko se está adelantando a su posible preservación, de manera que si entre la tela y la primera capa ponemos este adhesivo, impedimos que con el tiempo termine siendo dañada. Sobre esta base aplica otra base de pintura granate, la que después raspa para dejarla lo más fina posible. Después de esto se aplica un brillo y ya con un pincel de pintor muy grande aplica la pintura negra a brochazo en forma de barrido. Fijaos que si vieseis esta obra en directo, esta capa negra fue aportada de manera tan voluminosa, al secarse se contrajo y se convirtió en una capa muy quebradiza. Fijaos que los restauradores del Museo Tate han explicado que las obras de Rothko no necesitan casi restauración porque el pintor, que trabajaba como los clásicos del Renacimiento, sabía muy bien tratar sus propios colores y sus propios materiales. Y de verdad que creo que esto es importante remarcarlo para que eliminemos ya ese tabú de que los artistas abstractos no necesitan una buena técnica para llevar a cabo su pintura. Siempre que estemos trabajando con materia, la materia tiene una técnica y esa técnica hay que conocerla. Y esta técnica es la misma técnica que los pintores del Renacimiento como Rembrandt que tanto admiraba. El trabajo con las telas, los soportes, los lienzos, los barnices, las pinturas, que nadie crea que se trataba de coger un bote de una pintura de un color y con un pincel empezar a cubrir toda la superficie y ya está, porque esto es un poquito más complejo que eso. A través de esta técnica, Rothko quiere trabajar con los sentimientos más básicos del ser humano, el dolor, el amor, la tragedia, como a través de los colores. Es por ello que Rothko va a utilizar estos colores planos, y Rothko no quiere utilizar ni la perspectiva ni el volumen, porque para él la creación de estas imágenes, que no tienen nada que ver con las imágenes clásicas, están rompiendo la ilusión en el espectador. Aquí no hay una ventana en la pared, no hay una sensación de tercera dimensión, aquí se rompe completamente la ilusión, y para Rothko esto revelaba la verdad de
de la pintura. No son pinturas para representar algo, sino que son pinturas en sí mismas. Lo importante de estas pinturas es la pintura en sí. Además, por ejemplo, pedía que se expusieran muy bajitas y que el espectador se acercase a un palmo de las obras. De manera que cuando uno se acerca a una superficie tan grande y se pone tan cerca, deja de ver los límites del cuadro. Y esto hace que la inmersión con la obra sea muchísimo mayor. Uno se ve rápidamente envuelto en un campo de color sin ver los límites de esa pintura. Es, digamos, una relación muy íntima entre la obra y el espectador. Y ojo, que Rothko no era ningún místico. Rothko nos está presentando pintura. En este sentido, el espectador siente una experiencia visual. Cuando uno se aproxima a estas pinturas y las contempla un determinado tiempo, puede sentir cómo se contraen y se dilatan esos campos de color, esas superficies. Y sin embargo, fijaos que no es por la elección de colores, sino por lo que hace con los colores. Como veis, los límites no son límites finitos, sino que Rothko crea unas transiciones entre ellos. Y cuando uno se acerca a esas transiciones, como dice el crítico inglés Simon Sama, parecen casi hincharse y respirar. Incluso parecen emanar luz. Quizá por eso también Rothko pedía que se mostrasen con una luz muy bajita, como si el espectador entrase a una sala de cine. Esta corriente del expresionismo abstracto no solo se llevó a cabo en Estados Unidos, también en Europa. Sin embargo, aquí no se llamó expresionismo abstracto, sino informalismo. Seguro que suenan nombres como Solás en Francia, Burri en Italia o Tapies o Saura en España. Este informalismo o expresionismo abstracto que se llevó a cabo en Europa, como comprenderéis, fue muchísimo más convulso porque salíamos de dos guerras y los países estaban en una situación de pobreza bastante grave. El contexto fue muy diferente. Ese apoyo cultural que tuvieron los pintores en Estados Unidos no lo van a tener, por ejemplo, en países como España, donde tanto Antonio Saura como Tapies están pintando en medio de una dictadura y van a haber graves problemas, por ejemplo, para exponer su pintura o para poder venderla. Digamos que los totalitarismos, por lo general, prohibían el arte de vanguardia y mucho más la abstracción. Ellos solo permitían un arte que fuera propagandístico del régimen y que estuviera apoyando la causa del régimen. Pero este tema, que es tan interesante, lo dejaremos para el siguiente vídeo.